Bienvenidos a un nuevo video, les habla Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero hablar un momento de algo que está pasando, que tiene que ver con la iglesia del pastor John MacArthur. El portal cristiano de Estados Unidos, Cristianismo Hoy o Christian Today, publicó esta semana una noticia en contra de la iglesia del pastor MacArthur. La iglesia Grace Community Church, donde pastorea el pastor MacArthur, donde recientemente, como publiqué en un video anterior, MacArthur cumplió 54 años como pastor de Grace Community Church. Así que voy a hablar un momento y voy a decir algunas cosas bíblicas desde la Biblia, porque es necesario, porque lamentablemente Christian Today se unió a Jezabel. En aquel tiempo publiqué dos podcasts, este es uno, y puse la etiqueta de Jezabel porque fue una forma de poner un sobrenombre bíblico a una persona que estaba atacando y sigue atacando y acusando al pastor MacArthur de muchas cosas que el pastor MacArthur no tiene nada que ver, menos en el sentido de que no tiene nada que ver porque no lo involucra a él personalmente. Bueno, en este podcast de 12 minutos, casi 13, hablo de muchas cosas. En aquel tiempo, cuando esta mujer, Julia Royce, salió, porque todo esto viene de esta mujer, una mujer que no pertenece, en primer lugar, no pertenece a la iglesia del pastor MacArthur. Y en segundo lugar, tampoco es una mujer que se congrega, no pertenece, según lo que se dice, es que no pertenece a ninguna iglesia. Tercero, es una persona que promueve sistemas del mundo, promueve el feminismo dentro de la iglesia, está a favor de que pastoras puedan predicar en el púlpito. Así que es una mujer que no se congrega, que no pertenece a la iglesia del pastor MacArthur, pero así todo ha querido meterse en la vida incluso personal, porque esto ya es algo personal con el pastor MacArthur, evidentemente y claramente es así. Así que, y ahora, Cristianismo Hoy, al parecer, se ha unido a la narrativa de esta mujer, Jezabel. Entonces, ahora resulta que el año pasado se apartó a un anciano allí de Grace, se lo apartó, quedó fuera del ministerio allí en Grace Community Church. Este anciano también comenzó allí adentro de Grace, fue influenciado por Jezabel, evidentemente fue así, lo veo así en mi opinión, en mi discernimiento. Es un anciano que fue influenciado por Jezabel, porque trajo una historia pasada dentro de la iglesia de Grace. Siguió la narrativa de esta mujer, Julia Royce, y quiso como volver al pasado. Entonces, el punto es, lo estoy resumiendo en mis palabras para no entrar en detalles que solamente le pertenecen a la iglesia del pastor MacArthur, a la iglesia de Grace. Entonces, este anciano quedó fuera del ministerio, seguramente claramente se aplicó a ver si encuentro. Se aplicó Mateo 18, 15 al 17. Se disciplinó a esta persona y quedó fuera. Se le advirtió bíblicamente, la disciplina es bíblica. Entonces, quedó fuera del ministerio. Y como usted seguramente sabe, o no lo sé tampoco, el punto es que cuando alguien queda fuera del ministerio, a nadie le gusta que le dejen a alguien fuera del ministerio. Entonces, probablemente esta persona
que también es abogado, seguramente pensamos que no le gustó eso. Entonces ya no pertenece más a la iglesia, porque no recibió bien, al parecer no recibió bien que lo disciplinaran. Entonces la Biblia es claro, advertirle 1, 2, luego traer testigos, y si no entiende, entonces viene la disciplina. Al parecer no lo tomó bien y quedó fuera, y siguió con este tema de esta mujer Jezabel, con esa narrativa. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Después de Cristianismo Hoy, de Christian Today, publicara la noticia, esta semana, Grace Community Church salió a responder en un comunicado allí en el sitio web de gracechurch.org. Así que aquí vemos que la iglesia del pastor MacArthur salió a responder sobre esta publicación que hizo Cristianismo Hoy. Vamos a traducir al español y vamos a leer un momento, y luego voy a decir algunas cosas muy importantes para que no caiga en el error grave de ser parte de este plan diabólico del adversario en contra del pastor MacArthur y su iglesia. Vamos a ver, tenemos que hablar bíblicamente sobre esto, porque muchos que ya no querían al pastor MacArthur, y con todo esto, ahora, si antes lo odiaban, ahora lo odian más. Los enemigos de MacArthur, que no lo quieren. Entonces se toman de esto ahora para tener, entre comillas, como un argumento más. Toman esto como un argumento más, entre comillas, para atacar aún más al pastor MacArthur y a su ministerio, incluso a su iglesia. Así que vamos a ver un momento. Vamos a traducir en español porque tenemos esa ventaja de traducir al español. Dice: la siguiente es una declaración de los ancianos de la iglesia de Grace con respecto a los titulares recientes sobre casos de consejería anteriores. Esto tiene que ver con consejería bíblica de una iglesia hacia sus ovejas que pertenecen a esa congregación. Resulta que Christian Today, Cristianismo Hoy, o sea quien sea, que no pertenecen a la iglesia, en este caso a la iglesia del pastor MacArthur, se quieren meter dentro de lo que una congregación hace y no hace, y eso de ninguna manera es bíblico. Así que ese es el pecado que en ese pecado están cayendo muchos cuando quieren meterse en una congregación que no son parte. Cuidado. Los ancianos de Grace Church no discuten públicamente los detalles que surgen de los casos de consejería y disciplina. Es así, esto es así, es bíblico esto. Especialmente en las redes sociales, esto es lo que no entienden muchos. Son personas que no pertenecen a la congregación de MacArthur, pero se quieren meter en la iglesia, que es la iglesia de Cristo, por supuesto, pero se quieren meter en una congregación que no son parte. Hay que entender esto. Incluso muchos aprovechan todo esto olvidando las escrituras. Dicen que son cristianos y se olvidan de las escrituras. Ya esto hacia MacArthur y a su iglesia es algo personal, claramente. Olvidan lo que dice en la Biblia. Si dicen que son cristianos, bueno, hablemos bíblicamente. No seamos parte del mundo que odia la iglesia, que odia las escrituras, que odian principios bíblicos
que son claros en las escrituras. Entonces esto es muy importante. Los ancianos, esto va para todos, para esta mujer Jezabel, para aquellos que se unen a esta mujer Jezabel, que esta mujer también es parte del feminismo del mundo. Esta mujer no se congrega, no es parte de ninguna iglesia, simplemente tiene un ministerio allí en internet y nada más. Entonces, aquellos que quieren ser parte de esta influencia demoníaca, bueno, olvidan las escrituras y deberían considerar primero lo que dice la Biblia. Entonces esto es claro, los ancianos de Grace Church no discuten públicamente los detalles que surgen de los casos de consejería y disciplina, especialmente en las redes sociales. Tampoco litigamos disputas sobre tales asuntos en foros en línea, porque resulta que este sitio web de Christian Today, que es un sitio muy famoso en los Estados Unidos, pero también es muy criticado por muchos, porque tiene tendencia en el sentido de que tiene tendencias del mundo, mezcla el mundo, los argumentos del mundo, la narrativa del mundo, mezclan con las escrituras. También promueven muchos ministerios que no son bíblicos. Así que es un sitio web que también es un sitio web de noticias que también es muy criticado por muchos cristianos bíblicos, por muchos portales bíblicos. Entonces, lo que quiero decir es esto. Resulta que este sitio web dice, le voy a leer un extracto, y esto lo va a encontrar en el sitio web de ellos, pero solamente quiero enfatizar algo, lo siguiente, y voy a seguir leyendo porque todo tiene que ver con todo lo que voy a decir. Dice una parte de la noticia de Cristianismo Hoy, de su ataque hacia MacArthur y su iglesia. Dice: 6 pastores y ancianos fueron contactados para comentarios por teléfono y correo electrónico. Se da cuenta que esta gente que no pertenece a la iglesia de Grace Community Church se está metiendo. Es decir, que es como que en su congregación venga alguien de la nada y quiera que usted hable de ciertas cosas cuando esa persona no pertenece a la iglesia. Entonces, dice acá, 6 pastores, ancianos fueron contactados para comentarios por teléfono y correo electrónico repetidamente durante un periodo de 3 semanas. Como que es la autoridad máxima. Como que si ellos contactaron a la iglesia y no responden, ¿y qué autoridad tienen frente a la iglesia de Cristo? ¿Qué autoridad tienen? ¿Quiénes son? Entonces, presta atención a lo que dice. Se contactó a 6 pastores repetidamente durante un periodo de 3 semanas antes de la publicación de este artículo, dice. Así como un ex pastor y anciano. Y aquí está, actualización. Aquí editaron la noticia porque Cristianismo Hoy se dio cuenta que la iglesia del pastor MacArthur lanzó este comunicado. Entonces aquí vemos en esta parte que hizo una captura. En esta parte ellos editaron y pusieron actualización. Después de la publicación, Grace Community Church emitió una declaración diciendo que los ancianos no comentan sobre disputas de consejería y disciplina, pero que la iglesia, y aquí que trata acusaciones personales, y eso vamos a continuar leyendo. Entonces, la pregunta es: ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Sea quien sea, si no perteneces a la iglesia del pastor MacArthur, bueno, cuidado, porque hay ciertas cosas bíblicamente que solamente quedan dentro de una congregación. La iglesia de Cristo es de Cristo, no del mundo. Vamos a continuar leyendo
el comunicado donde me quedé. Tampoco litigamos disputas sobre tales asuntos en foros en línea. Grace Church trata con las acusaciones personal. Grace Church trata con las acusaciones personal y privadamente de acuerdo con los principios bíblicos. Es muy sencillo. Pasa que cuando nos desviamos de las escrituras, olvidamos de repente que somos cristianos, entonces pasamos a ser parte y cómplices del mundo que no quiere la Biblia, que no quiere la iglesia de Cristo, no lo quiere. Entonces, acá tenemos que manejarnos con temas, especialmente con temas delicados. Tenemos que conducirnos y manejarnos de acuerdo con los principios bíblicos. No respondemos ataques. Aquí está, esto es algo fuerte para Cristianismo Hoy, este portal famoso que sacó una noticia que no debería hacerlo, porque incluso hay una contradicción, y eso también le quiero compartir. Al final del artículo de Cristianismo Hoy dice lo siguiente, les voy a mostrar. Miren lo que dice. Voy a bajar rápidamente a ver si encuentro. Dice, al final hay una nota al pie. Dice, aquí está. Dice, quizás lo van a ver una parte. Dice, nota del editor. A lo largo, aquí está. Esto es. Y ahora les voy a mostrar la captura que tengo aquí. Si es que lo coloqué. Creo que no. Perdón, un momento, lo voy a traer. A ver. Lo voy a colocar acá un momento. A ver. Voy a buscarlo. Veamos. Hice la captura completo para que puedan leerlo también ustedes. Dice, la nota al pie cuando finaliza esta noticia en contra de MacArthur y su iglesia. Dice, nota del editor. A lo largo de los años, algunos lectores se han preguntado por qué publicamos evidencia de malas acciones. Evidencia de malas acciones. ¿Y en qué parte? Porque yo cuando leí la noticia esta en contra de MacArthur y su iglesia, cuando leí todo, no hay ninguna evidencia de nada. Simplemente aparece una persona que ya no es miembro de la iglesia de MacArthur, que ha sido desvinculado, ha sido, si se quiere, expulsado, que en realidad no fue así, porque es este hombre el que renunció. Antes, al parecer, eso es lo que dice este ex miembro, ex anciano de Grace. Él dice, aparentemente, que no sabemos tampoco si es así, porque no tenemos prueba. Es la palabra de este hombre en contra, otras palabras o argumentos de ancianos de Grace. Pero este ex anciano dice que él renunció junto con su esposa, pero no tenemos evidencia de que es verdad lo que él dice. Entonces, no sabemos si ha sido desvinculado, que sí creemos que es así, si entendemos el pasaje que puse aquí, Mateo 18, 15 al 17. Entonces, aquí dice el editor de esta noticia, evidencia de malas acciones por parte de los líderes ministeriales, pero no hay ninguna evidencia. Simplemente hay una opinión que se respeta, cada uno debe expresarse libremente. Entonces simplemente vemos a alguien que contactó con Cristianismo Hoy y vemos también que es una práctica no bíblica, es decir, que se está mezclando con el mundo, porque esta clase de noticias
sin evidencia. Aquí dice que hay evidencia, pero no hay ninguna evidencia de nada. Simplemente hay una opinión de alguien que ya no pertenece a una iglesia, punto. Hay una historia pasada de aquel tiempo que tampoco sabemos cómo fue, porque repito, es algo y tiene que ver con, en este caso vamos a centrarnos en lo que es el matrimonio bíblico. Entonces, temas matrimoniales de cristianos bíblicos queda dentro de la iglesia, dentro de la consejería de los pastores y ancianos. Sí, puede ser que haya casos graves donde sí se va a recurrir seguramente a la justicia, si se quiere, entre comillas, del mundo, pero la iglesia de Cristo para eso tiene las escrituras. Teóricamente, bíblicamente, el cristiano dentro de un matrimonio bíblico debe entender muchas cosas de lo que dicen las escrituras acerca de cómo debe ser un matrimonio bíblico. Entonces es un tema delicado donde el mundo no debería involucrarse donde no pertenece. El mundo no puede querer meterse en la iglesia porque no es parte, menos en temas matrimoniales. Por eso coloqué este versículo aquí para compartir. Dice 1 Corintios 5, 11, 2 y al 2 y 12. No es asunto mío, dice el apóstol Pablo, juzgar a los que están fuera de la iglesia. Ustedes juzguen a los que están dentro. Y para tener un poco más de contexto, Pablo está hablando en versos anteriores que dice: no quiero que se aparten por completo de lo deshonesto de este mundo, de los ávaros, de los ladrones, de los idólatras. De ser así tendrían que abandonar el mundo. Lo que quise decirle es que no se mezclen con aquello que diciéndose hermanos son deshonestos. Yo entiendo que esta persona que ya no es miembro allí de Grace fue alguien deshonesto que actuó deshonestamente. Y sí creo realmente que hubo una influencia de parte de esta mujer a la que etiqueté de Jezabel. A ver, cuando digo Jezabel me refiero a la historia bíblica de Jezabel, que quiso enfrentar a Elías, un ministerio, incluso atacar a Elías era atacar el ministerio que tenía Elías para con Dios. Entonces, por eso la etiqueta de Jezabel. Y dice Pablo que no se mezclen con los deshonestos, ávaros, difamadores, muy importante, idólatras, bebedores o ladrones. Les aconsejo que ni siquiera coman con ellos. No es asunto, y aquí dice Pablo, no es asunto mío juzgar a los que están fuera de la iglesia. Ustedes juzguen a los que están dentro, porque a los de afuera los juzga Dios. Luego dice: expulsen al perverso del medio de ustedes. Vemos entonces claramente el mundo no puede meterse en una congregación. Es decir, que de última, si alguien quiere meterse dentro de la congregación, bueno, que sea primero parte, que sea miembro de esa iglesia. Va a ser examinado bíblicamente para ser miembro, por supuesto, pero si no es parte de una congregación, cuidado, porque estos temas son delicados. Lo que sucede, y realmente lo que sucede, es que si esto fuera
Si esto tuviera que ver con alguna enseñanza del pastor MacArthur, bueno, pero se debería atacar la doctrina de cierto pastor. Si no nos gusta cierta enseñanza de un pastor, bueno, centrémonos en esa doctrina que consideramos que no es bíblico. Incluso Cristianismo Hoy quiere, como dice en su artículo, en ninguna parte agarra y fundamenta con las escrituras que ellos creen cómo deberían ser. Se quieren meter en lo que aconseja o no la iglesia del pastor MacArthur. Y leímos en el comunicado que claramente, y voy a continuar leyendo, aquí la iglesia del pastor MacArthur lo hacen bíblicamente, privadamente, de acuerdo con los principios bíblicos. No respondemos a ataques, mentiras, voy a enfatizar bien, a ataques, mentiras, tergiversaciones y acusaciones anónimas. Tremendo, porque de última me parece una irresponsabilidad que simplemente, sea el portal que sea, simplemente agarramos, escribimos lo que queremos, total, relatamos, acomodamos esto y lo publicamos. ¿Y quiénes son? Esa es la pregunta. Debemos preguntarnos quiénes son, qué autoridad tienen frente a la iglesia de Cristo. ¿Qué autoridad tienen? ¿Quiénes son? ¿Son parte de la iglesia del pastor MacArthur? No, no lo son. Esta mujer que comenzó todo esto con una historia del año de no sé qué, ¿es parte esta mujer de la iglesia del pastor MacArthur? No. Entonces, cuidado. Es como que si yo tuviera una empresa de lo que sea y viene alguien de afuera y quiere meterse en mi fábrica de no sé qué que tenga, quiera meterse y hacer lo que quiera. No es así, no funciona así. La iglesia de Cristo es la iglesia de Cristo y cada congregación se conduce conforme a las escrituras, conforme, como dice aquí, conforme a principios bíblicos. Entonces, dice la iglesia del pastor MacArthur a Cristianismo Hoy, no solamente a ellos, porque aquí no es que dice Cristianismo Hoy, acá el comunicado de la iglesia del pastor MacArthur es para todos, en general, todos. Y dice que no respondemos a ataques, mentiras, tergiversaciones y acusaciones anónimas. Porque acá son muchos, tanto en Estados Unidos como Latinoamérica, que son muchos los que se suman a este grupo que, como dice aquí, ataca, miente, tergiversa y acusa. Son muchos. ¿Y dónde están las pruebas? ¿Qué prueba tienen ustedes? ¿Qué pruebas tienen? ¿Tienen pruebas? Ahora, si vamos a opinar, perfecto, opinemos. Pero veamos, analicemos, cuidado, porque si no hay pruebas, mejor es permanecer callados, y si son cristianos, oren, y si de última no tienen ninguna prueba, bueno, busquen, lean la Biblia, estudien las escrituras y comiencen a hablar bíblicamente. No se sumen a una narrativa del mundo que no tiene, primero, que no tiene argumento bíblico, y segundo, solamente son opiniones. Al final solamente son opiniones de personas que quizás el 99% no quieren al pastor MacArthur, no lo quieren. Así que esto ya es algo personal
principalmente con el pastor John MacArthur, que es el pastor principal de la iglesia Grace Community Church. Así que esta respuesta de Grace Community Church va para todos aquellos que no quieren al pastor MacArthur y deberían quererlo si realmente son cristianos verdaderos y recibieron verdaderamente el amor de Cristo y el perdón de todos sus pecados. Cristo les perdonó sus pecados. Deberían también analizar, examinarse a sí mismo si están verdaderamente en la fe en Cristo, si verdaderamente ustedes tienen ese amor de Cristo y perdonan principalmente, porque así como Él nos perdonó, debemos perdonar. Así como Él amó, debemos amar. Entonces, al final, debemos estar firmes en la verdad, no del mundo, sino en la verdad de las Escrituras. Y no debemos perder de vista eso. Entonces, continúa para finalizar: la historia y la congregación de nuestra iglesia son el testimonio. Punto. La historia y la congregación de nuestra iglesia son el testimonio, no el mundo. No el mundo y no el mundo. La historia y la congregación de nuestra iglesia son el testimonio. Miríadas de miembros de la iglesia Grace que han buscado consejo en nuestra iglesia testificarán que el consejo que reciben es bíblico, caritativo, solidario y liberador. Entonces, ahora de repente hay un grupo de personas que no les gusta la consejería bíblica de la iglesia del pastor MacArthur. Y eso tendría que pasar por el filtro de las Escrituras de última, no ir al mundo y ser parte del mundo para que el mundo, que aborrece a Cristo, que aborrece la verdad de Dios, hable desde allí. No, debemos hablar siempre desde las Escrituras. Entonces, son miriadas de miembros de la iglesia de Grace que han buscado consejo en nuestra iglesia, testificarán que el consejo que reciben es bíblico, caritativo, solidario y liberador. Muy simple. Esto se publicó el 9 de febrero. 9 de febrero se publicó esto, luego de la publicación de Cristianismo Hoy, el día jueves, se publicó esto, la respuesta. Así que aquí no dice, leemos que no dice que es una respuesta específicamente para Cristianismo Hoy, pero esto surge después de que Cristianismo Hoy publicara esa noticia que no tiene ninguna evidencia de nada. No se presenta ninguna evidencia de nada. Y si incluso vemos, no sé, un papel, una captura de papel de que diga no sé qué cosa, de igual manera no es evidencia de nada tampoco, porque esta gente, de nuevo repito, esta gente no pertenece a la congregación del pastor MacArthur. Hay que entender eso. Entonces no vayan más allá de las Escrituras. Atención allí, en lo que dice la Biblia. Incluso aquí es como que hay una influencia del feminismo del mundo que quiere meterse en la iglesia, porque se enfatiza mucho lo que el hombre hace con la mujer si hay un conflicto, y no se habla cuando la mujer, no se habla cuando es al revés. Es decir, que el feminismo enseña
que enfatiza mucho el error del hombre hacia la mujer y no la mujer hacia el hombre. Entonces, la narrativa del mundo es esa. Cuando si es una mujer, la mujer la que comete cierto pecado hacia el hombre, no se habla de eso. Solamente se habla cuando es el hombre hacia la mujer. Eso hay que prestar atención porque esa es la tendencia y la narrativa que hay en el mundo. El hombre es el peor de todos, pero cuando es al revés, no se habla de eso. Porque hay millones de casos de la mujer hacia el hombre. Millones de casos. Pero solamente se enfatiza o es noticia solamente cuando es el hombre hacia la mujer. Pero cuando es al revés no. Así que atención con esto. Temas delicados que solamente la iglesia debe tratarlo dentro de las cuatro paredes como local, como un edificio. Dentro de esa congregación debe tratarse ciertos temas que son delicados. Y por supuesto, sí, entendemos que Dios ha puesto las autoridades del mundo, que no siempre obra con justicia, pero no hay que olvidar que la Iglesia de Cristo es una comunidad divina, es una comunidad que se basa en lo que dicen las Escrituras. Entonces, si una congregación aconseja de una manera que entiende y usa la Biblia, por supuesto, pero puede estar aconsejando muy mal. Entonces vemos el caso de ahora de Andy Stanley, que usa la Biblia, pero está aconsejando totalmente, tergiversando las Escrituras. Entonces dice la iglesia del pastor MacArthur que ellos, nuevamente, Grace Church trata con las acusaciones personales y privadamente de acuerdo con los principios bíblicos. No van a responder a una noticia que de nuevo no hay ninguna evidencia de nada, solamente hay una opinión, una historia pasada y el caso de este hombre ex anciano que ya no pertenece a la iglesia, que ha quedado fuera. Entonces, esto al final simplemente es como una noticia del mundo nada más, y queda allí, porque al final no se fundamenta nada con las Escrituras, al fin y al cabo. Así que por ahora quería opinar y hablar sobre esto. Esperemos que pronto, seguramente, cuando el pastor John MacArthur vuelva al púlpito, esperemos que seguramente el pastor MacArthur va a decir algunas palabras. Por supuesto, no le va a dar fama, como decimos aquí en Argentina, no le va a dar entidad a un medio de noticia como es el caso de Cristianismo Hoy, por supuesto. Pero MacArthur, el año pasado, incluso puede buscar aquí en mi canal, hay muchas declaraciones del pastor MacArthur desde el púlpito en sus sermones, donde él habla muchas cosas sobre esto, sobre temas relacionados a esto. Entonces también MacArthur tiene un sermón donde él usa el caso del apóstol Pablo cuando fue acusado injustamente, y MacArthur predica sobre eso bíblicamente, una tremenda enseñanza de que el apóstol Pablo estaba muy tranquilo porque de lo que se le estaba acusando al apóstol Pablo era mentira, pero la conciencia del apóstol Pablo estaba limpio delante de Dios. Entonces ese sermón del pastor MacArthur es tremendo,
una gran bendición, que tenemos que entender que cuando nos acusan falsamente, con mentiras, si nosotros estamos bien delante del Señor, estamos con una conciencia limpia delante de Dios, entonces no debemos preocuparnos mucho. Y esa es la posición que tiene el pastor MacArthur, bíblicamente hablando.